Si has llegado a este video es porque ya viste la primer parte de mi top de momentos más tétricos y abstractos en Power Rangers. Ahora procederé a presentarte el puesto número 2 y el primer lugar. Yo soy Yeras SE, estás en el especial Yeras Win. Comenzamos. Puesto número 2. Mi experiencia con los Turbo Rangers. Ahora sí. Finalmente hemos llegado a la razón por la que hice este video, o más bien este top dividido en dos videos. Durante mucho tiempo de mi vida recordé un capítulo que me había dejado con una sensación muy bizarra, un sentimiento oscuro. Sí, más que miedo, era como cuando vemos esas películas de terror psicológico y nos dejan inquietos por la empatía que sentimos por los personajes, o por el ambiente tétrico que nos presentan, pues el tan solo imaginarnos si nosotros fuéramos parte de dicho mundo surrealista nos hace estremecer. Siempre seguí Power Rangers, desde el primer momento que me enganché con la serie hasta la actualidad, y aquel episodio no era algo que me quitara la tranquilidad, porque sinceramente, generalmente cuando algo me asustaba, lo dejaba de ver, como les conté anteriormente de aquella novela en la que desfiguraron al villano. Bueno, ¿qué le puedo hacer? Así era yo, mas extrañamente no fue así con esta serie. Probablemente es que fue debido a que no fue algo que me aterrorizara del todo, sino que más bien me dejó con un sentimiento umbrío. Al paso de los años casi lo había olvidado. Llegué a creer que había sido un sueño que tuve o probablemente que sí había visto dicho capítulo, pero que tal vez lo había malinterpretado, ya que lo recordaba casi perfectamente todo, excepto el final. Sin embargo, las contadas veces que llegaba a mi mente dicho episodio, porque prácticamente ya era más un déjà vu que poco a poco se borraba de mi memoria, no tenía cómo comprobar la veracidad de su existencia. Creo que como la mayoría, por mucho tiempo dependí de que los transmitieran por la televisión, así que si me perdía de un capítulo no había marcha atrás. Si quería volver a ver un episodio en específico, no había forma. La única era conocer la programación perfectamente para poder ver alguna repetición, pero no era muy inteligente en ese entonces para eso. Y debo agregar que internet no era una opción en aquellos días para mí. ¡Rápido! Soy un hombre ocupado. Entonces, así fue. Viví resignado durante mucho tiempo a recordar un episodio que probablemente no había sucedido como lo recordaba, pues para mí era tan incómodo que me era imposible creer que sí había ocurrido. En fin, el capítulo del que hablo es el siguiente. In my Power Rangers pizza, and we still need more ingredients. And a pepperoni. And the secret to a greater pizza, more cheese. Now is the time to heat my colossal cooker for 10 minutes, and you're gonna have a beautiful cheesy. You smell so good. Which one should I eat first? Esperen. ¿Alguna vez les conté cuando me hornearon en una pizza gigante? Ok, no, eso también fue muy bizarro, pero no me refería a ese. En realidad, quiero contarles primero cómo es que yo recordaba el episodio y cómo es que terminó siendo en realidad, porque efectivamente no puedo creer en verdad cuánto es que me acerqué a la realidad de dicho episodio, excepto por un detalle. Estaba en la casa de mi abuelita viendo Power Rangers Turbo como siempre. Creo que en esa ocasión me encontraba solo, cuando en la trama de la historia comenzaron a mostrar a Justin con una actitud dudosa hacia sus compañeros, pues estos parecían un poco nerviosos y como si quisieran ocultarle algo. Entonces Justin descubre que Ashley estaba moviendo circuitos dentro de su brazo, con lo que confirmó que eran robots. Así va acudiendo a sus demás compañeros de equipo que siguen intentando ocultarle la verdad, pues ellos también son robots. Y así lo va corroborando durante el capítulo. De pronto se ve acorralado por Ashley, TJ y Cassie, quienes supuestamente quieren explicarle qué es lo que en verdad sucede. Justin acude a Carlos para pedirle ayuda, pues al parecer los demás quieren hacerle daño. A esto, Carlos trata de salvarlo. Hasta ese momento yo creía que dichos robots eran impostores enviados por Divatox y que los originales estaban secuestrados, mientras que Carlos y Justin eran los únicos que permanecían a salvo. Luego sucede lo impensable para mi versión de niño en ese entonces. Carlos sufre un percance y se le cae el rostro para sorpresa propia y de Justin.
Es aquí cuando mi nerviosismo se hizo presente. Lo repito, no por temor, sino porque siempre he sido una persona muy empática, y en ese momento empecé a analizar todo el contexto que resultaba de dicha revelación. Y no sé por qué es que sentí eso, si a esa edad no somos tan analíticos, y al contrario, yo estaba muy tapado en ese entonces, pero no lo sé, tal vez fue tal mi conexión con los personajes que me hizo ponerme en sus zapatos. Según recordaba, Carlos no sabía que él también era un robot y se había topado con una verdad que modificaba todo en lo que creía hasta ese momento. Él creía estar al lado de Justin en contra de los robots de Divatox, cuando en realidad también era uno de ellos. Su origen implicaba un propósito diferente al que por el cual él creía estar luchando. La magnitud de mi empatía había traspasado la historia de dicho episodio, envolviéndome en un entorno oscuro. Así es, algo oscuro había sobrepasado la pantalla y tocaba mi ser al punto de comprender qué era lo que los personajes estaban sintiendo al pasar por una situación tan bizarra como esa. Principalmente con Carlos, llegó a mi mente una situación muy oscura. El creer que eres alguien y abruptamente descubres que no eres quien pensabas, que fuiste creado para otro propósito. Esto fue algo perturbador que me provocaba un sentimiento, un aura que no quería seguir explorando. Por lo que recuerdo haber apagado el televisor inmediatamente. Me levanté un poco pasmado, no exactamente con escalofríos, pero con una sensación similar, y me fui de ahí, esperando poder olvidarme de ese momento, de ese sentimiento. A partir de entonces, recuerdo que continué viendo todas las temporadas. Probablemente es que al regresar tiempo después a ver otro capítulo, la tonalidad fresca e infantil que en ese momento tenía Turbo me ayudó a superar eso. O tal vez el creer que había sido un capítulo especial, como si se tratara de esos de Halloween, donde solo es una historia más de terror que no terminan siendo canon, es decir, parte de la historia principal. No sé cómo fue, pero al paso de los años lo olvidé, y si acaso lo recordé solo una vez, o dos, pero no volví a hacerlo más. Eso, hasta que recientemente cuando en Netflix subieron todas las temporadas. Gracias a eso, vi Ninja Steel. Me topé con que en internet había muchísimas personas que veían la serie. Me envolví más en esta hermosa comunidad. Empecé a subir videos de esto. Abrí mi grupo de Power Rangers Comics. Regresé a ese bello fanatismo del cual nunca me había despegado. Pero de pronto, nuevamente esas imágenes volvieron a mí. Me veía a mí sentado viendo el capítulo en la casa de mi abuelita, por lo que no podía seguir manteniendo esa duda. Decidí buscar el episodio en Netflix para corroborar que ese capítulo había sucedido, o que por lo menos era como lo recordaba. Para mi sorpresa, el episodio resultó siendo mucho peor de lo que recordaba. Todo era casi igual. La diferencia es que Carlos estaba completamente consciente de su realidad como robot. Quien no lo sabía era Justin. Todos se dirigen a la cámara de poder y en eso entran en escena los demás Rangers. De hecho, a partir de ese momento yo ya no había visto nada del episodio. Entonces llega el verdadero Justin y le muestra que él también es un robot, activándole sus circuitos de memoria. Justin aún se percibe atónito, pero entonces parece suavizarse su expresión, como tienden a aligerar la tonalidad de las situaciones en la temporada. Y los Robo Rangers se hacen a un lado para ser sustituidos por los originales. Sin duda, el ver a un niño con tal desesperación al descubrir que él es solo un instrumento y que la vida que, entre comillas, vive y que cree que le pertenece, no es la de él, sino la de alguien más, que es más que un clon, un instrumento, y que fue enviado para cubrir las apariencias mientras que los demás permanecían ocupados. Esto es mucho peor que lo que me dejó paralizado en aquel entonces, porque no se trata de un adulto, se trata de un niño, de cómo es que juegan con los sentimientos y la cordura de alguien inocente. Afortunadamente al final nos hacen ver que a pesar de la decepción de Justin, este lo supera rápidamente, y muy probablemente es que sí haya sido así cuando poco a poco recobra sus memorias para regresar a sus misiones, o probablemente eso es lo que quiero hacerme creer.
Sin embargo, pasamos al puesto número 1, porque es casi la misma situación, solo que en esta ocasión sin ser suavizada, ya que dicha temporada fue cuando la serie ya había madurado y evolucionado a un punto de historias no tan aligeradas como las de Turbo o las de la era Neo-Saban. Debo decir que no he visto esta temporada, y probablemente ya sepan de cuál se trata, pero a través de mi búsqueda por cosas creepies en la historia de la franquicia, me topé con esto. Bien... sí. ¿Qué? Si el ver a alguien descubriendo que es un robot para luego ser supuestamente tranquilizado fue algo muy escabroso, esto es muchísimo más aterrador, creo yo. El ver a alguien despertar sin el resto de su cuerpo, conectado a una mesa y observando cómo es que sus seres queridos le miran con preocupación mientras el personaje devuelve la mirada con desconcierto sobre una realidad que le fue escondida. Recuerden que la empatía es una forma de conectar con las emociones y situaciones de los personajes, así que no me pueden negar que esta es la escena más tétrica y creepy que la franquicia nos ha entregado. Como lo dije, no estoy muy al tanto de esta temporada, ya que no le di la oportunidad de verla luego de perder mi interés con un capítulo, pero el contexto va algo así. Mac Hartford despierta luego de haber sido dañado en una batalla, cuando se encuentra que está siendo reparado por su padre. Luego de eso, este le dice que lo construyó 2 años atrás y que sus memorias no son más que recuerdos que él mismo le implantó. Sin duda, Overdrive no es la temporada más aclamada y probablemente no es la mejor, pero después de esto, la verdad es que he decidido darle la oportunidad, ya que luego de fantásticas historias que la era Disney nos entregó, podría haber una joya de temporada detrás de esa mala fama. Al final de cuentas, esta temporada nos entregó Once a Ranger, y la escena más inquietante a mi parecer, tanto para los espectadores como para el personaje en sí. Excelente. 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 Como siempre, al final de la temporada todo se arregla de una manera conveniente para el personaje, pero eso no quita que para llegar a ese momento ya nos mantuvieron con esta intriga durante varios capítulos y esa sensación amarga de un Ranger perturbado por su realidad. Este fue mi top de momentos más tétricos en Power Rangers. Debo decir que en cuanto al orden de muchas pudieran estar en posiciones más adelante que otras, y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, como lo dije en un principio, los acomodé conforme a lo que podría provocar en la estabilidad de los niños, tal y como me sucedió a mí en ese entonces. Probablemente y tú tengas otros acomodos y te pido pases por favor a la caja de comentarios, porque la verdad fue terrible el tratar de acomodarlas, pues hay demasiado que analizar. Por supuesto que hay historias que involucran ambientes aún más oscuros, que merecen estar más adelante, como la muerte de Zika, el secuestro de Carón, o incluso momentos que quedaron fuera de este top, como el mantener encerrada en un búnker a una niña durante la mayor parte de su juventud, el que un planeta haya sido destruido casi en su totalidad y la raza humana pende de un hilo al estar encerrada dentro de un domo. Pero creo que dichos momentos merecerían estar probablemente en un top, no precisamente de momentos perturbadores, sino en uno de situaciones más oscuras tratadas en la historia de Power Rangers que no pueden ser comprendidas plenamente por los niños, dejando a la par en claro que estas series no son para un público infantil, como la era Neo-Saban nos lo hizo creer, sino como una serie dedicada a un rango entre niños y jóvenes adolescentes. Así que sí, hay más momentos para analizar y dedicarle su respectivo lugar en el reconocimiento a la oscuridad y madurez que llegó a tener la serie, aunque en ocasiones terminen siendo suavizadas, o incluso revisar los monstruos más espeluznantes, pero para eso necesito saber si les gustan este tipo de videos, a través de un like o un comentario, ya que muchos ven mis videos pero no se reportan, y eso termina a veces siendo cansado para uno, que no sabe qué tipo de contenido subir, si les gustan o si son bien recibidos. Seamos empáticos y apoyemos de alguna manera los canales que son de nosotros y para nosotros. Así que muchas gracias por ser parte de este especial. Yo soy Yeras SE, estás en Yeraswin.